Muy buenos días. ¿Cómo están? Ah, qué bueno. Abramos nuestra Biblia en Daniel 9, una lectura bien larga, del 1 al 19. Y Daniel 9, verso 1 dice así: En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reinado de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén, y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado, y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes, que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te hiciste renombre, cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye, abre tus ojos, y mira nuestras desolaciones, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Damos gracias, hermano, por la lectura. Es una lectura larga, pero no se podía cortar. Realmente el capítulo 9 es maravilloso. Es difícil de acortarlo y decir hasta dónde llego con la lectura, pero es muy importante que lo conozcamos, por eso no es fácil de asimilar al tiro, así que les pido y les ruego que mantengamos la Biblia abierta, porque vamos a ir repasándolo de a poco, no en su totalidad, pero vamos a ir repasándolo.
Sin duda el libro de Daniel es un libro fascinante para muchos, ¿no es cierto? Nos fascina el libro de Daniel. Cautiva al creyente. Un libro que está lleno, plagado de hechos históricos relevantes para la historia humana y de grandes personajes de esa historia. Es un libro que alberga abundante profecía bíblica, cumplida y mucha aún por cumplir. Hay grandes acontecimientos en el libro que marcan la larga historia del hombre. Es difícil uno salirse de aquí y decir, no, esto no pertenece a la historia. No, esto marca la historia del hombre. El libro de Daniel contiene quizás la más grande de las profecías de las 70 semanas, que es el anuncio del nacimiento del Mesías, hecho que dividió el calendario, que dividió la historia. Por eso conocemos antes de Cristo y después de Cristo. Y tiene mucha profecía incluso de los últimos tiempos. Pero el libro de Daniel no es solamente profecía, que nos adelanta los hechos que van a suceder, no es solamente eso. Fascina al creyente y fascina al no creyente, sí. Pero el libro también está lleno de ricas enseñanzas espirituales. Y ahí quiero ir, y realmente, a esas enseñanzas espirituales. Algunos habrán dicho, bueno, va a predicar de los últimos tiempos. No. Lamentablemente vamos a predicar de otra cosa mucho más importante, que son las enseñanzas bíblicas y las enseñanzas espirituales. Y así como el libro nos cautiva, su autor llama también poderosamente la atención. Y nos enseña grandes cosas que muchas veces decimos, ¿por qué está aquí esto? ¿Por qué está la oración esto? ¿Qué nos puede enseñar? Y una de las cosas que llama poderosamente la atención en la lectura de hoy es la oración de Daniel. Una oración fervorosa, apasionada, realmente impactante. Y veamos algunos aspectos de esa oración maravillosa de Daniel. Lo primero que salta a la vista en los primeros versículos ya. ¿En qué estaba Daniel? ¿Qué estaba haciendo Daniel cuando inició su oración? Y lo aclara el versículo 1 y 2. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente los libros, el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Daniel estaba haciendo lo que todos deberíamos hacer a diario. Estaba leyendo las Escrituras. Estaba indagando. Él estaba mirando atentamente. Obviamente lo que había en ese momento, que era el canon bíblico, ya algunos libros solamente tenían. Y dice libros. Estaba mirando más de un escrito, porque dice claramente que son libros. No solamente miraba a Jeremías, sino lo que a lo menos él estaba leyendo 2 libros. Acordémonos también que Jeremías hizo 2 libros, Lamentaciones y Jeremías. Lamentaciones, lamentablemente, no lo leemos mucho, pero es un libro maravilloso. Él estaba indagando en los libros. Más bien en los rollos. No era tan simple como abrir el libro y decir, ya, me pongo a leer. No, eran rollos de difícil mantención, de difícil lectura. Y sería imposible, si uno dice, Daniel, ¿por qué estaba en eso? Sería imposible mantenerse firme como estaba sin conocer de Dios, sin desear conocer más de lo que pasaba. Y además no solamente el versículo dice algo sumamente importante, no solamente lee, como que él lee rápidamente, él miraba atentamente. Todo su ser y sus sentidos estaban en la lectura. A veces decimos que no comprendemos las Escrituras, ciertas partes sí, algunas partes son difíciles de comprender y se necesita un conocimiento más amplio, pero la gran mayoría se puede comprender a simple lectura. El problema es que muchas veces nuestros sentidos no están ahí. Nos ponemos a leer, pero no a escudriñar. Nuestro sentido, nuestra mente, nuestro corazón no está en la lectura. Está muy alejado de ella. Y no atentamente como lo hacía Daniel. Además, si no hay un indagar diario y sistemático en la lectura, en las cosas del Señor, y se da esporádicamente, cuando me sobra el tiempo,
o cuando siento una necesidad especial para leer, es muy difícil comprender la Biblia en su totalidad. Y es interesante este punto porque a pesar de todo lo que sabía Daniel, sabemos el conocimiento que tenía Daniel, lo fiel que era, se le había revelado muchas cosas, pero él tenía la necesidad de conocer y saber más aún. ¿A quién servía? ¿Cuál es mi Dios? ¿Qué quiere Dios de mí? Con todo el conocimiento que él había adquirido, aún seguía con sed. Necesito más, decía. Necesito más profundamente saber del Señor. Es una buena lección para nosotros, ¿no? El día que algún servidor del Señor crea que no necesita conocer más, yo creo que estamos en un serio peligro. Acuérdense de Salomón. ¿Qué creyó Salomón? Soy sabio. ¿Y qué pasó con la sabiduría? Se alejó de él. Creyó que lo sabía todo. Y la sabiduría se alejó de él. Eclesiastés 7:23. A menudo se da que los que más saben del Señor son los que más escudriñan las Escrituras. Desean estar diariamente con el Señor, en contacto con sus palabras. Lo buscan intensamente en oración. Y lo más curioso, a pesar de todo lo que saben, uno se admira a algunas personas que saben mucho. A pesar de todo lo que saben, se sienten ignorantes al ver la grandeza del Señor. Mientras más sabe uno, más ignorante se siente y más pequeño se siente de las cosas del Señor. Y este es el caso de Daniel. Estaba en el peor de los mundos. No diga usted que está peor que Daniel, no. Daniel estaba en el peor de los mundos. Estaba desterrado en una nación extraña, pagana, en una nación sangrienta. La nación que había sido la ruina para su pueblo. Ahí estaba Daniel. Ahí estaba. Pero no se cansó nunca de indagar una y otra vez y saber de Dios. Permaneció fiel, fiel. Nunca se apartó del Señor. Y así lo hace entender nuestra lectura. Por eso es importante la lectura. Y es importante hacer notar también que estamos casi contemporáneos a Jeremías. Y ya Daniel ya tenía los escritos. Eso es muy interesante. Porque había pasado muy poco tiempo entre ellos. Estamos hablando que Jeremías empezó a profetizar en el año 627. Daniel fue desterrado en el año 605, 606, 604. Muy poco tiempo y sin embargo tenía las escrituras. Qué grandes bendiciones tener las escrituras para él. Era el guardador, parece, de las escrituras. Que Daniel lo tuviera, vuelvo a decir, una gran bendición y una gran bendición para nosotros tener la Biblia. Si tener Biblia hoy día es como nada. Es como que nos llegue el diario, decimos. Muchas casas hay más de una Biblia. Así que sin embargo son poco leídas. Así que es una gran bendición. Y Daniel busca el rostro del Señor. Busca el rostro del Señor. Él estaba indagando en la profecía de Jeremías de la vuelta a Jerusalén. ¿Cuánto duraría el destierro? Estamos hablando de Jeremías 25, 11 al 12. Había profetizado que duraría 70 años. Estamos a las puertas. Estamos a las puertas ya. Y Daniel buscaba, como tan claro nos dice la lectura, y encontró. Y es una promesa del Señor. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. ¿Cuándo fue la última vez que pedimos? Y el que busca, halla. ¿Cuándo buscamos? Y el que llama, se le abrirá. Es una triple promesa que nos damos cuenta, de repente la leemos rápidamente y no entendemos que es una promesa del Señor. Eso estaba buscando Daniel. Su mente, su lectura estaba fija en las promesas de Dios, que muchos de nosotros solemos ignorar. Y por eso corremos desesperados, lloramos, angustiados, temerosos, impacientes, frente a todo lo que se nos viene encima. Y lo hacemos porque ignoramos las promesas del Señor. Pareciera que las promesas muchas veces es bonito discurso nada más. Para algunos, y en realidad, para Daniel eran realidad. Las conocía, las buscaba y las esperaba con confianza. Ahí está Daniel esperando. Ya se están cumpliendo, a punto de cumplirse los años. Y ruego al Señor.
Toda la oración de Daniel está fundada en las promesas del Señor. No en lo que yo imagino, en lo que yo creo. No, él conocía las Escrituras. Por eso esperaba fielmente. Pero hay que conocerlas. Muchas veces las desconocemos. Después de indagar, nace una de las oraciones más y uno de los capítulos más importantes en la Biblia. El capítulo 9 de Daniel. Yo leí una parte. La segunda parte es sumamente importante. Solamente leí la parte de la oración. Después viene la profecía. Cuando dice, no, acababa de hablar, tenía la palabra en mi boca y... Por si no lo conocen, es maravilloso el capítulo. ¿Qué hizo después Daniel? ¿Indagó? ¿Escudriñó? ¿Vio? ¿Qué nos dice la lectura en el versículo 3 y 4? Que después de eso volvió su rostro a Dios y se preparó para orar. Eso nos indica el ayuno, silicio y ceniza. Observen bien el 3. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. El ayuno era abstenerse de comida. Las cenizas se tiraban cenizas sobre la cabeza. Y el silicio es una forma de vestimenta rústica. Rústica. Es casi un saco que se ponían encima. Y es bien interesante esto porque ahí nos indica que él se está preparando para algo. Era la costumbre en la época para indicar una auténtica contracción de corazón. O sea, estoy de luto, decía el Señor. Por eso me pongo esto. Estoy de luto, decía Daniel. Si bien todas esas cosas no eran necesarias, Daniel hizo todo lo posible para colocarse en una posición favorable frente a la oración. No lo necesito, pero lo voy a hacer. ¿Cómo nos preparamos nosotros para la oración? Frente a la oración, ¿qué me preparo yo? ¿Cuál es mi preparación? ¿Hay un mero ejercicio mecánico y nada más? No voy a orarle al Señor. Voy a para ver que salgo de la casa rápido, pero voy a orarle. Y el profeta empieza a hablar una serie de cosas. Este volver el rostro nos habla de dar el rostro. Bien literal, afirmar el rostro significa, Daniel, que se dio por completo a la oración. Se dio por completo a buscar el rostro del Señor. Y nos habla de Dios el Señor. Son dos nombres diferentes del Señor. Adonai y Elohim, que enfatiza la soberanía de Dios. El profeta reconoce como aquel que no, a Dios como aquel que tiene toda la autoridad. A Él le voy a orar. Así que cuidado cuando vamos a orar. ¿A quién le vas a orar? ¿Vas a hablar como quien habla con tu jefe? No. Él tiene toda la autoridad sobre él y sobre el pueblo. Y más bien por sobre toda cosa creada. Con humildad reconoce la majestad de Dios. Si alguien no entiende lo que es el temor de Dios, esta porción se puede entender qué es lo que es el temor de Dios. Y oré a Jehová mi Dios. Es bien interesante la frase porque ocupa otro nombre de Dios, que nos habla del Dios del pacto, relacionado con su pueblo. Y es bien interesante lo que dice, porque ahí no dice nuestro Dios, dice mi Dios. Y eso es una cosa muy importante porque la relación con Dios es yo y Él, o Él y yo más bien. No hay nada más. El Señor no mira a las manadas, te mira en particular a ti. Por eso ocupa esa expresión, aunque después vemos que ocupa otras expresiones. Habla de nosotros, hemos. Pero aquí ocupa mi Dios, el Dios personal. Y después de invocar el nombre del Señor, nos dice que oró y le entregó una serie de reclamos y favores. Señor, me tienes que hacer estos favores. No hizo eso. Hizo algo sumamente importante. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión, una confesión larga, diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, miren lo que está diciendo, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas.
El versículo 5 es tremendo, es tremendo. Daniel era un hombre piadoso. Busquen la Biblia si hay algún pecado de él. No lo va a encontrar. Es difícil encontrarlo. Pero él se reconoce pecador. Como dice Santiago, tú faltas a una parte de la ley, a un mandamiento y se hace culpable de todos. Santiago 2:10. ¿Cuántas veces hemos cruzado la calle a media vereda, a media cuadra? ¿Cuántas veces hemos atravesado la calle en rojo? Una sola ley. Y las leyes de Israel eran más de 600. Imagínense. El gran y piadoso Daniel se siente pecador. Aunque él no participó en la rebelión de Dios, en la rebelión contra Dios, no participó, no lo vemos en la rebelión de Dios. Pero sí es significativo que se incluye en la oración. Hemos pecado, dice. Usa la frase nuevamente, hemos pecado. Y más adelante nosotros, no habla de ellos, nosotros. Jamás se excluyó de la oración, jamás se excluyó de la confesión. Una y otra vez confiesa al Señor que han pecado. Y él reitera que todos son culpables. ¿Hay alguno que se salve? No. El versículo 7-8 dice lo siguiente. Tuya, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel. Los de cerca y los de lejos, sí, aunque estén cerca o lejos. En todas las tierras donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, vuelvo a repetir, de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Vuelve a reiterar una y otra vez. Los reyes sabemos quiénes son. Los príncipes, en la Biblia considera muchas cosas como príncipes. Primero en la casa real, Daniel era un príncipe. Y la última ida de Nabucodonosor llevó 10.000 príncipes. Imagínense la cantidad de príncipes. Pero los príncipes también se consideran los jefes de tribus, los jefes de familia. Está abarcando a todos aquí, a todos. ¿Hay alguno que no pecó? No, todos. La confesión es amplia, una y otra vez los pecados del pueblo. Esto es lo que también se llama una oración intercesora. Eso está haciendo Daniel, intercediendo por el pueblo. La obligación que tenemos nosotros de interceder por la gente. Y en el versículo 5, que le dice que era notable, era tremendo, dice, hemos pecado. Eso literalmente, hemos errado o fallado el blanco, lo que significa pecado en la Biblia. Eso es lo que se entiende literalmente. Pero después dice, hemos cometido iniquidad, o sea, hemos actuado perversamente. Hemos hecho impíamente, después dice. O sea, hemos hecho lo malo, pero aquí hay una cosa. Deliberadamente. Hemos hecho lo malo, pero deliberadamente. Hemos actuado mal, Señor, pero igual lo hacemos, dice. Eso es cometer pecado deliberadamente. Cometer pecado deliberadamente es más malo aún. Está prohibido hurtar, pero hurto. Eso se llama pecar deliberadamente. Hemos sido rebeldes, dice, o sea, hemos pasado por sobre tu autoridad, Señor. Te hemos ignorado, hemos violado tu autoridad. Y la última frase para completarlo todo. Dice que pasaron por alto sus mandamientos y ordenanzas. Esta última frase solamente hace enfatizar todo lo demás, todos los pecados que tenía. Viene a resumir todo lo que está diciendo Daniel en el capítulo 5, en el versículo 5. Está diciendo, si de algo me olvido, Señor, aquí está todo. ¿De algo me olvido? ¿Hay algún pecado que no he confesado? Sí, lo confieso todo. Eso está diciendo. Cuando dice, traspasamos tus mandamientos o tus ordenanzas. Ya, no hay nada. De todo soy culpable. En el versículo 6 enfatiza, incluso vuelve a enfatizar la rebeldía, porque dice, no hemos obedecido a tus siervos y los profetas que en tu nombre hablaron. Los profetas hablaron una y otra vez. Uno lee el libro de Jeremías, algunos le han catalogado como el profeta llorón. Yo creo que esa es un mal apelativo para Jeremías. Lo que sufrió Jeremías y lo repetido que hacía las cosas una y otra vez, no se cansaba.
Y los profetas hablaban a nombre de Dios. Desobedecer a un profeta significaba desobedecer a Dios. Y no solamente los desobedecieron, los mataron y los encarcelaron. Eso es una prueba de Isaías, Jeremías es una prueba de eso. Y además en el versículo 6 vuelvo a decir todos, nuestros padres, nuestros príncipes, el pueblo, implica todo. Incluso yo, dice Daniel, yo. Y vuelvo a decir, de Daniel no se menciona ningún pecado en la Biblia. Pero él nos dice en forma clara, hemos pecado reiteradamente. Eso está diciendo Daniel. Después de su amplia y detallada, yo no traté todo el asunto porque hay muchas cosas más de la confesión notables de ver, pero por el tiempo no puedo desarrollar los 19 versículos. Pero sería bueno leer, sería bueno. Después de su amplia y detallada confesión de pecado, porque lo primero que hay que hacer es confesar el pecado, Daniel apela a una de las grandes características de Dios para obtener este perdón. ¿A qué apelo? ¿A qué digo? ¿Qué tengo que decir si no tengo nada que ofrecer? Daniel ha llegado a un punto cúlmine de su oración. Me estoy refiriendo a los últimos versículos, aunque vamos a volver un poquito atrás. Ha orado por él, ha orado por su pueblo, oró por Jerusalén, por el santuario de Dios. O más adelante dice por tu ciudad, por tu santo monte y tu pueblo. Como también lo expresa el versículo 16. Luego de su larga y detallada confesión, apela a la misericordia de Dios. Obviamente la misericordia de Dios no actúa sola. No actúa sola. Aquí hay amor, también hay justicia. No actúa por separado. Él tiene mucho amor, pero no pasa por alto su justicia. Tiene mucha misericordia, pero la paciencia tiene su límite. Y ellos habían colmado la paciencia, por eso estaban en Babilonia. Y Daniel ya nos habla de la misericordia de Dios en el versículo 9. Y también nos habla en el 4. De Jehová, estoy leyendo el 9, nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. ¿Te está pidiendo perdón? Al que ha traspasado todo. A él apela a la misericordia y al perdón de Dios. Dos elementos, dos acciones que Dios muestra. ¿A quién le muestra eso? A un genuino corazón arrepentido. Porque Dios no se resiste a un corazón arrepentido. La Biblia habla en extenso de la misericordia de Dios, extenso. Y lo vemos incluso, aunque no quieran creerlo, lo vemos más en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. La misericordia de Dios es algo interesante. ¿Y cómo la podemos definir? Es el carácter compasivo de Dios que tiene por el hombre, al ver las necesidades nuestras, al ver la miseria nuestra, al ver en la condición que estamos, porque el hombre sin Dios está perdido. Eso se refiere cuando Dios habla de misericordia. Corazón y miseria, eso significa. El corazón de Dios ante la miseria del hombre. ¿Cuál era el principal motivo de Jonás? De Jonás no quiso ir a Nínive. ¿Pero por qué no quiso ir? Eso es lo que uno tiene que preguntarse. ¿Por qué no quiso ir? Es por esto, por la misericordia de Dios. Se enojó con Dios cuando Dios perdonó, cuando él recorrió Nínive por 3 días, pregonando el arrepentimiento o la destrucción. Los ninivitas se arrepintieron y ahí se enojó Dios. Se enojó Jonás con Dios. ¿Pero cómo, Señor? Jonás 4:2 y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a ir a Tarsis, lo que sería hoy día España, porque sabía, yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarse y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. No se fue porque dijo no le gustó Nínive, no, porque sabía que Dios los iba a perdonar, sabía de la misericordia de Dios. El libro de Lamentaciones que yo nombré hace poco, del propio Jeremías, dador de la profecía de los 70 años de cautiverio. Eso es lo que estaba leyendo Daniel.
Lamentaciones 3, 22, 23 dice lo siguiente. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y cito este libro porque tiene que ver mucho con la destrucción de Jerusalén. Es el lamento por Jerusalén. Se trata de la angustia, de la pena, el dolor, la aflicción que se sentía Jeremías y muchos del pueblo por la caída de Jerusalén. Porque cómo había quedado Jerusalén. Y lo advirtieron una y otra vez. Esto va a pasar. Y no quisieron escuchar. Todo pecado tiene irremediablemente produce daño. Aunque Dios puede perdonarlo, pero las consecuencias quedan. Yo no puedo matar a un hombre y pedir perdón, Dios me va a perdonar. Pero tengo que pagar las penas que tengo que pagar, tengo que ir a la cárcel. Yo no puedo robar y decirle al Señor, perdóname. Sí, me va a perdonar, pero las consecuencias van a quedar. El autor de Lamentaciones, Jeremías, mismo se le aprieta el corazón al describir lo que pasaba con Jerusalén. Es un libro muy bonito, pero poco leído. Pero sin embargo reconoce la misericordia infinita e incomprensible de Dios, Señor. Mira cómo está Jerusalén, pero reconozco que grande es tu misericordia. Y el profeta Daniel también sabía mucho de esa misericordia. Y lo vemos claramente en un versículo sencillamente magistral, que uno dice, ¿por qué está esto aquí? ¿No debería estar en el Nuevo Testamento? ¿Por qué sale aquí? Llegó a la más grande de la altura la oración. Y el Daniel 9:18, que lo leyó con un énfasis especial mi hermano Juan Carlos, dice, inclina, oh Dios, Dios mío, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Y aquí está lo importante. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiado en nuestras justicias. ¿Qué te voy a ofrecer, Señor? Sino en tus muchas misericordias. Si el Señor le perdona los pecados, no es por su justicia, es por la misericordia de Él. A menudo los creyentes más piadosos y rectos son los que entienden mejor esto. Daniel lo entendió. Y son los que menos reclaman. ¿Eh? Mira, Daniel no escucha reclamos. Daniel vuelve a hablar de él, poseía un conocimiento y una fidelidad a Dios ejemplar, pero comprendía muy bien que sus méritos, ni los méritos del pueblo, no valían nada, porque ni siquiera tenían un mérito ante Dios. Nada valían. ¿Qué puedo ofrecer yo al Señor? ¿Qué puedo ofrecer? Solo la gran misericordia de Dios podía terminar con los sufrimientos, y a eso se aferraba. Eso pedía. Pedía el cumplimiento de la profecía, pero asociado a la misericordia de Dios. Esas exclamaciones entrecortadas que habla en los últimos versículos muestran el fervor, las súplicas. Por favor, Señor, hazlo ya, decía. Oh Dios mío, inclina tu oído. Oye, Señor, oh Señor, Dios mío. Qué pasión por la oración. Me puedo preguntar qué tan fervorosa o cuánta pasión tiene mi oración cuando invoco el nombre del Señor. ¿Tengo la pasión que tenía Daniel? ¿O cuán lejos está mi oración de la que hacía Daniel? Creo que la respuesta de varios, en lo personal, voy a hablar en lo personal, no puedo imaginar lo que están pensando. Mejor no darla porque avergüenza. Hay mucho que aprender y cambiar con la ayuda del Señor, porque no hay otra forma. Pero realmente cuando uno se hace esas preguntas, no voy a responderme, me quedo callado. Y creo que el último punto del mensaje es mucho más fácil de notarlo. Uno lo nota del versículo 1 y no se puede dejar y vuelve a repetir y vuelve para atrás y vuelve para adelante. La primera, no es que primera vez que lo he leído esto, pero leí estando en un avión esta porción. Y saltó a la vista al tiro a mí, oye, qué cosa.
No tengo la pasión. No soy tan fervoroso como Daniel. Pero creo el último punto, vuelvo a decir, es fácil notarlo. Porque se ve en toda la oración. Se ve más bien en todo el capítulo. Y algunos versículos en específico se ve claramente. Toda la oración. Y vuelvo a repetir, todo el capítulo. Daniel buscaba una sola cosa. Glorificar el nombre de Dios. Eso buscaba Daniel. Lo vemos en la actitud de él. No hay ninguna queja, vuelvo a repetir. ¿Por qué sucede esto? No me quejo, Señor. No se lamenta de su desgracia y la del pueblo. Es porque Él sabe perfectamente por qué sucedió. Se hizo presente la justicia de Dios. Porque Dios había advertido una y otra vez, cuidado, que va a pasar esto. No se arrepintieron. En ningún momento invocaron el nombre del Señor para ser perdonados. Lo explica bien los versículos 11 al 13. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz. Por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición. Y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios. Porque contra él pecamos. ¿Y qué dice después? Y él ha cumplido la palabra. Dios cumplió la palabra. Advirtió y cumplió la palabra. Que habló contra nosotros, contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal. Porque nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Dice. Y miren nuevamente, conforme está escrito en la ley de Moisés. ¿Hizo algo Dios ajeno a su justicia? No, Él cumplió con lo que debía. Si traspasas este cerco, va a suceder tal cosa. Y sucedió, solamente Dios está cumpliendo su palabra. La ley de Moisés se refiere a Levítico 26, donde habla de las bendiciones por obedecer, pero también de las advertencias. Cuidado por traspasar esto. Todo este mal vino sobre nosotros. Y miren qué interesante esto. Y no hemos implorado el favor de Jehová, nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. No hemos implorado. No reconocieron nunca que estaban mal. No sé si lo sabían o lo hicieron deliberadamente, pero nunca. Y cuando fueron desterrados, se arrepintieron. Fue una rebelión premeditada, digo yo. Dios solo hizo justicia y cumplió su palabra. Sí, yo cumplo mi palabra. No como yo como padre, que bájate de ahí, bájate de ahí, bájate de ahí, que te voy a castigar. Y no se baja el niño. ¿Y lo castiga? No, venga niño bonito. Dios no es como nosotros. Dios dice y hace. No traspases el cerco. Dios, vuelvo a repetir, solo hizo justicia. A veces culpamos de todo a Dios. De todo a Dios. De todo. Parece que todo lo que sucediera es culpa de Él. Gritamos, lloramos, porque pareciera que es culpa de Dios. Pero no nos atrevemos a preguntar ¿por qué sucedió? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué Dios lo permitió? A veces hay que hacerse esas preguntas. Daniel sabe que no tuvo ninguna necesidad de preguntarse por qué había sucedido. Porque él sabía muy bien por qué sucedió y lo entendió. Muy bien. Por eso no escuchamos quejas ni reclamos, ninguna queja. Ni de su boca ni de su corazón. Y a pesar de todo lo que había acontecido, engrandeció el nombre de Dios fuera de Jerusalén. Su testimonio fue notable en Babilonia. Su conducta fue notable en Babilonia. Fue reconocido el Dios de Daniel en Babilonia. ¿De dónde venían los magos? Se supone del oriente. ¿Quién había dejado ese tremendo testimonio? ¿Que iban a ser el Mesías? La profecía que está en la segunda parte del capítulo, la de la semana. ¿Quién había dejado ese testimonio?
Sabemos muy bien por la escritura y el testimonio de Daniel, de la vida de él, su amor, fidelidad, temor. Hizo que fuera un principal en Babilonia. Cambiaron gobierno y Daniel seguía ahí. Cayeron reyes y Daniel seguía ahí. Reinaron diferentes imperios y Daniel seguía ahí. Se mantuvo firme a Dios, no importando quién reinaba. Nabucodonosor, Belsasar. Yo me mantengo firme. Darío o Ciro. Cayeron imperios y no cayó Daniel. Es interesante eso. Él mantuvo su integridad y siempre buscó la gloria de Dios. Su oración así lo muestra en cada rincón de ella. Nos habla de su justicia, de su amor, de su misericordia, su fidelidad, su perdón. También nos habla de su grandeza en el versículo 15. Con mano firme sacaste de Egipto al pueblo. Cuando uno lee, más bien, medita la lectura, medita un poquito, saltan a la vista varias preguntas y varias dudas. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué tengo que decir? ¿Qué tengo que preguntarme? Y cuando uno escarba más y más, surgen más cosas. Uno dice, uy, hasta aquí no me llego porque no quiero hacerme más preguntas, digo. Pero dos en particular saltaron a la vista inmediatamente a mi oído. Y me pregunté, ¿qué realmente busca mi oración? Y la otra, que ya lo dije, ¿tiene mi oración el fervor y la pasión necesaria? ¿Busca lo que buscaba Daniel? ¿Tengo la pasión o el fervor de él para buscar al Señor día a día? ¿O busca suplir algunas necesidades de mi interior nada más? ¿Busca solo salir tranquilo de mi hogar? Al que no salgo tranquilo voy a orar. Y saco un pliego de peticiones y le empiezo a pedir al Señor. ¿O busca dar la gloria a Dios? Eso es lo que uno tiene que preguntarse. Voy concluyendo. La oración que vemos sin duda alguna es una oración modelo para quienes buscan al Señor en forma sincera y diariamente. Es una oración que nace de un corazón acostumbrado a tener comunión con Dios y que se deleita en su palabra. Se deleitaba en su palabra. El profeta leyó, inquirió, escudriñó, meditó en la palabra de su amado Dios, confesó, sí Señor, uno a uno te confieso mis pecados, uno a uno. Y los del pueblo, intercedió por el pueblo. Aceptó y no reclamó lo que sucedió. Señor, no estoy reclamando. No, me afirmo en tus promesas. Solo apeló a la gran misericordia de Dios. Justicia mía no tengo, Señor. Pido tu misericordia. Para obtener perdón, sí, en eso me baso. No tengo yo nada, mérito. Él alabó su nombre, destacó su gran amor y justicia, reconoció su poder, apeló a sus promesas, lo hizo con fervor y pasión y por sobre todo, ¿qué? Buscó la gloria de Dios. Que el Señor nos ayude porque tenemos mucho que aprender, pero también el Señor ayuda. Solo nos lo podemos hacer. Es el mismo Señor que habla al corazón de cada uno. Y muchas veces tiene que golpearlo para que nos movamos. Padre Celestial, damos las gracias, Señor, primero que nada por la lectura, Señor. Damos las gracias por este tremendo mensaje que está en este libro, Señor. A veces vemos solamente profecías, Señor, y queremos indagar en ellas, Señor. Pero cuánto más tenemos que aprender todavía, Señor. De nuestra conducta, de nuestro quehacer, Señor. De nuestra relación contigo. De tu diario aprender, Señor. De orarte con el fervor que tenía Daniel, Señor. De entender que no es para mí la gloria, Señor, sino para ti, Señor. Eso buscamos cada creyente y tenemos que hacerlo, Señor. Darte la gloria y la honra que te mereces, Señor. Ayúdanos, Señor, porque estamos a muchas distancias, Señor. Pero sabemos que está tu ayuda ahí, Señor. Está el Espíritu Santo obrando en nosotros, Señor.
Déjalo, Señor, por favor, déjanos, aparte a nosotros, deja que que el Espíritu Santo actúe en nosotros, que dejemos que haga la obra que tú tienes especial para cada uno en particular, Señor. Y ayúdanos, Señor, a comprender la grandeza y la majestuosidad tuya, Señor. Estamos muy lejos, Señor. Pero sin embargo estamos en tus manos, Señor. Y eso agradecemos que hemos entendido algo, Señor, y hemos comprendido. Y por eso te reconocemos como nuestro Dios. Te agradecemos todo, Señor, y pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.